Son pocos aquellos personajes del anime que se han logrado ganar un lugar en la cultura popular, quizás uno de ellos sea precisamente Amelin, del anime Dragon Striker. Pues al igual que Ferb, deidad del anime Phineas y Ferb, Amelin demuestra que no se necesitan muchas palabras para ser un personaje icónico. Y si se lo preguntan, sí, cuando llegue el momento el poderosísimo Ferb tendrá su video. Pero este será únicamente de Amelin. Esta morra se nos presenta y de una vez entendemos que al igual que la mayoría de los personajes de esta sección, es una fiel seguidora de Dan, pero llegando a un punto tan cabrón como para haber alcanzado la iluminación, y desbloqueado el poder absoluto, desbloqueando un montón de habilidades de las que hablaremos a lo largo de que analicemos esta magna obra. Y sí, todos son independientes a su tama. Porque sí, en el mundo de Dragon Striker todos los humanos nacen con una habilidad especial diferentes que los vuelve únicos. Y la de Amelin la mencionaremos cuando llegue el momento. Su primera aparición ocurre en el segundo episodio del anime, pues estaba en plena meditación, cuando de repente Ciel la encuentra y su grito de sorpresa hace que despierte de la meditación, haciendo que rápidamente Amelin se ponga a leer estudiando los secretos del universo. Ciel intenta hacerle plática, pero Amelin decide no responder y seguir estudiando en su refugio de libros. Se nota que es una come libros. Además de tener un diseño único e interesante, que termina evocando ternura. Sin embargo, en una proyección astral, Dan le sugiere seguirla, pues le aclara que el hilo del destino las tiene enlazadas con el destino de volverse mejores amigas. Por lo que usa la técnica de la teletransportación para llegar en donde estaba Ciel, sin decir absolutamente nada, simplemente siguiéndola y estudiando sus movimientos, para volverse su amiga y cumplir su propósito impuesto, para poder usar el 100% de su poder absoluto en su prime. Y en una de esas, Amelin termina guiando a Ciel al baño de hombres, porque como la morra súper inteligente que es, sabe que todas las mejores amigas comparten un momento incómodo. Pasan unos capítulos donde Amelin decide aumentar su poder fuera de cámara, cuando Ciel decide formar su propio equipo de fútbol, reclutando a Kei y a Milo. Sin embargo, Amelin mueve sus libros y muestra su presencia ante Milo con la mirada de los 1000 escorpios, llamando la atención de Ciel y haciendo que ésta la invite al equipo de los caballeros. Lo que hace que Amelin se dé cuenta que ya cumplió su objetivo y su amistad con Ciel estaba finalmente formada, ayudándola a limpiar el viejo campo que usarían para entrenar. Hasta que llegan las rosas y deciden retarlos por la propiedad del campo. En el partido todos estaban valiendo puro rosquete, cuando de repente Amelin decide mostrar su tama, el cual consiste en robar tamas el tiempo que los pueda mantener en su boca. Obviamente Ciel la felicita por su esfuerzo, pues ella fue la que más chances les dio de estar cerca de ganar. Hasta que llega Odward, quien se nota desde lejos que es un chat. Por ahora mucho más motivados aprovechan sus tamas, Amelin roba sus poderes de una mejor forma y logran derrotar a las rosas, y finalmente forman el equipo de los caballeros. Unos episodios después Odward decide llevar a sus amigos a que presencien el partido de las rosas contra los dragones. Y tales técnicas sorprenden bastante a Amelin, entiende lo serio que es el asunto, diciendo una de las frases más filosóficas en la historia del anime, comemos frito, la cual representa la perseverancia de su trabajo como equipo en el anime. Al día siguiente Odward los entrena hasta que se les rompen los huesos, y cuando estaba a punto de la segunda ronda del entrenamiento Amelin es la primera que se revela, tapando su silbato y diciendo, no más silbato, descansamos, algo que si bien enoja a Odward tiene mucho sentido pues no derrotarán a las sombras si van cansados al partido. Por lo que deciden nombrar a Ciel como líder del equipo, pero enalteciendo a Odward para motivarlo. Siendo Amelin quien logra calmarlo al alabar su bonito cabello. Y luego de fracasar en las prácticas y que Milo dejara el equipo por un asunto de fantasmas, Odward aclara que está en un equipo de perdedores. Y Amelin le dice que sí, y se la regresa diciendo que por unirse él termina siendo el más perdedor. Tras unos contratiempos el juego comienza y como se predecía, las sombras los estaban usando de trapeador. Pero Amelin dice otra de sus frases filosóficas que ayudan a que la gente se dé cuenta de detalles súper importantes, en este caso diciendo que Peregrina es la reina de los fantasmas, haciendo que Ciel se dé cuenta que todo el poder de Peregrina estaba oculto en aquella diadema que Peregrina se niega a quitarse, y que si se la quitaban también le quitaban aquella ventaja injusta. Pues Milo suma los cables y se da cuenta que dicha diadema activa los tamas y logra potenciarlos al máximo, si quitan esa diadema acaban con la ventaja.
Milo y Kei combinan sus tamas, creando un dragón de jalea con el que logran robarle la diadema. Y aun con una falta injusta, los caballeros terminan oponiéndose a las sombras y ganando su primer partido. Y tras darse cuenta del robo, obviamente las sombras buscan recuperarla. Pero Ameilin la robó con un motivo: estudiar la magia especial que ésta tenía. Sin embargo, lo ocultó por miedo al conflicto que se estaba generando en ambos grupos, lo cual es interesante y bastante inteligente de su parte, pues solo intentó evitar un conflicto innecesario por parte de una pelea entre ambos equipos. Sin embargo, luego de un rato, si él logra convencer a Ameilin de entregarla, pues pese a todo era lo correcto. Sin embargo, a Kei se le termina metiendo el Belcebú, haciendo que su tama se descontrole, todo por la tortura que le ejercieron las sobras. Aún así, Ameilin tiene otro de sus planes inteligentes y basados. Pues esta muchacha es bien cabrona, bien empoderada, y bien luchona. Por lo que se pone la diadema para potenciar su tama, y así lograr contener el tama de Kei, evitando que la energía destructiva que emanaba, provocara bastantes heridos. Pero rompiendo la diadema en el proceso, a cambio de que no hubiera bajas. Y dando a Kei su apoyo incondicional a la hora de intentar controlar su tama. Sin embargo, siendo inculpada en el capítulo siguiente por drenar un tama de un miembro de las Rosas, ocultándose al no poder probar su inocencia directamente. Además de no ayudar en nada a que dos de sus amigos la hayan considerado culpable sin analizar la situación. Por suerte, Kei y Edward tendrían su redención investigando la inocencia de Ameilin usando métodos distintos cada uno. Sin embargo, la de las Rosas los termina secuestrando tratando de hacer justicia por mano propia. Aunque en ese momento Kei termina salvando a su dragón para proteger y liberar a sus amigos. Sin embargo, Ameilin se preocupa y le dice que pare pidiendo que cuide los libros. Aquí podemos admirar, no solo el cariño que tiene Ameilin hacia los temas relacionados al estudio, sino también el respeto que llega a tener Ameilin por la protección de la propiedad pública, especialmente en material didáctico importante como lo pueden ser los libros, una importante fuente de conocimiento la cual ha logrado trascender a lo largo del tiempo. Obviamente llega a la líder de los caballeros, entendiendo que la líder de las Rosas ya se pasó de verga y cometió mucha mamada, y decide probar de una vez por todas si es que Ameilin tenía la capacidad de borrar un tama por completo, usando su magia para aumentar al máximo el poder de Ameilin, descubriendo que Ameilin es uno de los personajes más rotos del anime. Sin embargo, que no tiene las habilidades de magia oscura para realizar ese tipo de habilidades. Edward lamentablemente llega tarde con evidencia testificada de que Ameilin no estuvo en la escena del crimen, lamentablemente no ayudando en el caso, pero sí ganando un abrazo y las gracias por parte de Ameilin, quien a este punto se nota que le agarró cariño, siendo el último episodio de la temporada donde Ameilin logra acoplarse perfectamente a su equipo, combinando su tama con el de Milo para poder crear una jalea con la habilidad de borrar tamas por cierto intervalo de temas. Pero ni con eso pueden evitar la catástrofe a punto de ocurrir. Kei pierde el poder de su tama generando un incendio que destruye el estadio generando un disturbio. ¿Qué pasará para Ameilin en esta historia? Pues lo sabremos próximamente porque esta historia continuará. Sin duda alguna, Ameilin es uno de los personajes más inteligentes e interesantes en la historia del anime. Con su personalidad adorable, su hermoso diseño, su actitud enigmática que evoca inteligencia, teniendo todos los elementos para ser uno de los mejores personajes en la historia del anime, logrando usar las habilidades necesarias para generar estrategias, y formando amistades con el resto del equipo de los caballeros. Un personaje con mucho potencial que esperamos que tenga un mejor desarrollo en la próxima temporada. Un personaje del que claramente valía la pena analizar.